Emprender no es otra cosa que iniciar una actividad empresarial. Eso hace que el emprendedor tenga que enfrentarse de entrada siempre a todos los elementos que influyen y que están alrededor de cualquier actividad empresarial y que se centran fundamentalmente en la necesidad de conocer al cliente, comprenderlo, saber cuáles son sus problemas, sus necesidades y abordarlas mediante una oferta de valor que de alguna forma mejore en cuanto a otras posibles, disminuya esencialmente los costes y tenga también en cuenta algo que es esencial en cualquier actividad empresarial, que es la presencia, el cómo llegar al cliente y que el cliente realmente conozca nuestra propuesta de valor y pueda compararla. El contexto general no solamente implica la existencia de ese cliente, sino que el emprendedor tiene que analizar también otros potenciales clientes que constituyan lo que se denomina un mercado y que de alguna forma intente clasificarlo, ordenarlo, segmentarlo para hacer más exitosa su propuesta de valor. Asimismo, también es necesario y esencial comprobar cuál es la competencia. Hay que estar siempre mirando el espejo retrovisor para ver qué hacen los demás. Tenemos que tener en cuenta que un emprendedor es un nuevo entrante en un determinado mercado y como tal, ese mercado está ya ocupado por otras ofertas con las cuales tiene que competir. La única forma de abordar con éxito esta iniciativa empresarial es diferenciarse. Y para diferenciarse el emprendedor tiene que ser innovador. La palabra innovación en los últimos años ha cobrado un especial valor, aunque también es cierto que cualquier empresa que ha sobrevivido en el mercado un determinado tiempo, incluso más en periodos de crisis, pues necesariamente ha tenido que innovar. Innovar, por lo tanto, es crear esa oferta diferenciada y, mediante una propuesta suficientemente creativa, pues ofrecer valor a la empresa. No debemos olvidar que en cualquier empresa el objetivo final es obtener un determinado valor para sus socios y accionistas. En este contexto de un mercado existente, una competencia, la relación coste-valor es esencial para establecer cuáles realmente las posibilidades de que nuestra oferta tenga cabida. Es decir, debemos jugar con el coste de nuestra propuesta y el valor real que ofrezcamos al cliente para que éste pueda de alguna forma decidir por nuestra apuesta. ¿Cuáles son los elementos esenciales de una propuesta innovadora? Pues hay varios. Uno en sí es el mismo producto, ¿no?, donde tenemos que innovar ofreciendo mayores prestaciones y coste, pero también el proceso por el cual desarrollamos nuestro producto o nuestro servicio y ofrecer con él también una mejora en coste y en calidad. Pero hay otros elementos que no debemos olvidar, como por ejemplo la propia organización de la empresa. Se puede innovar en la organización de la empresa, también aportando en coste y en otros valores que son necesarios para el funcionamiento exitoso de la empresa. Y el último elemento que debemos considerar es el tema de marketing. Cómo llegar, cómo favorecer las ventas, cómo aumentar la presencia de la empresa. En los últimos años, como digo, innovación es una palabra relevante y hay muchas definiciones que de alguna forma ayudan a realmente establecer cuáles son los parámetros en los que un emprendedor tiene que moverse a la hora de ofrecer un producto o un servicio innovador. Estas definiciones hay unas más normalizadas, más formalizadas. De hecho, incluso la OCDE, a través de su manual de Oslo, donde una serie de expertos reunidos en esa ciudad escandinava, pues debatieron durante un tiempo acerca del significado de innovación y también de cómo la innovación favorecía el desarrollo económico y social, pues todas esas definiciones de alguna forma contemplan dos elementos que creo esenciales y que voy a resumir en una frase de un consultor americano, John Emerling, que decía que la innovación es la creatividad con un trabajo por hacer. Es decir, hay dos elementos esenciales: la creación de nuevas ideas, necesaria para tener una propuesta innovadora, pero es importante que eso cumpla su función, que el cliente lo perciba como que ofrece valor y lo reciba como tal. Es decir, tenemos un trabajo por hacer. Hay una parte esencial que son personas, que es la creatividad, y no debemos olvidarla, aunque durante estos módulos no hablaremos tanto de ese aspecto, pero otro son estrategias y herramientas para conseguir que la innovación cumpla su objetivo. Como hemos visto en el módulo anterior, un emprendedor que inicia una actividad empresarial lo que va a intentar siempre es ofrecer más valor a menor coste
y con la mayor presencia posible para que el cliente pueda acceder a esa oferta. La única forma de ser competitivo realmente en un mercado existente es diferenciarse y, por lo tanto, intentar batir en ese sentido a la competencia. Este contexto habitual, que es un contexto de suma cero, donde de alguna forma hay un mercado existente repartido entre una serie de competidores, lo que implica es que necesariamente para aumentar mi mercado tenga que disminuir el de mis competidores. Esto es lo que se llama, ya digo, un contexto de suma cero, y dos autores de una escuela de negocios en Francia, los profesores Chan Kim y Maubourg, lo definieron como un contexto de océano rojo, donde los competidores luchan entre sí de alguna forma por alimentarse de un mismo banco de peces, y en esa pelea sangrienta intentan arrebatarse clientes entre unos y otros. Por eso estos profesores estudiaron algunos mercados específicos y determinaron como una posible estrategia de innovación que ayuda a mejorar la competitividad de una empresa y que puede ser muy significativo para una startup, establecieron el concepto de océano azul, o de estrategia de océano azul, también llamada innovación en valor. Lo que significa océano azul es que, aparte de ese mercado habitual o el mercado existente, que es donde se pelea por una cuota de mercado, hay otros posibles clientes, algunos que de alguna forma se mantienen atentos a mi producto, pero todavía no son clientes porque no se deciden, otros que directamente rehuyen de mi producto por alguna cuestión que especialmente les resulta agresiva contra sus propias, incluso a veces, creencias, y por último un gran mercado que está inexplorado y que está lleno de potenciales clientes, pero que realmente no saben ni que existe esa oferta, ni saben realmente que les puede ofrecer un determinado valor. La estrategia de océano azul se centra precisamente en estos mercados no habituales, en estos posibles clientes que todavía no se han acercado siquiera a nuestra propuesta, e intenta crear y atrapar esa nueva demanda, al mismo tiempo favoreciendo el que exista un mercado casi único de esa demanda concreta, donde no tendremos competencia y podamos incluso romper la regla coste-valor de la que hemos hablado en el módulo anterior. Es decir, ya no es necesario jugar con ese compromiso entre mayor valor a menor coste, sino como es un mercado casi sin competencia, podemos de alguna forma establecer nuestras propias reglas de mercado. Bien, por resumir, océano rojo, o digamos podemos llamar contexto habitual, hay clientes habituales, la demanda es la habitual, hay mucha competencia y se ofrecen productos similares, donde la regla coste-valor prevalece. Un mercado tipo océano azul, en principio no se sabe cuáles son los clientes, no existen, no hay demanda real de un determinado producto, por lo tanto no hay competencia, pero debemos esforzarnos en crear ese nuevo producto para atraer esa demanda. ¿En qué se basa la estrategia? Pues la estrategia se basa fundamentalmente en analizar cuál es la oferta habitual y crear una nueva oferta que pueda atraer a esos potenciales nuevos clientes que ni siquiera se han acercado. ¿Y eso cómo se hace? Pues mirando, ya digo, esa oferta habitual e intentando eliminar o reducir aquello que realmente no está ofreciendo valor a esos clientes que todavía no son, o que de alguna forma están ofreciendo lo que podríamos llamar un contravalor que los hace rechazar la oferta o rehuir de ella, o porque de alguna forma son elementos de nuestra oferta que están sobredimensionados, que ofrecen mucho más de lo que el cliente demanda. Todo esto, esta eliminación o reducción de estos elementos, lo que nos ayuda también es en la reducción de costes. Por otra parte, en esta estrategia es fundamental precisamente crear o aumentar aquellos elementos que no están considerados en la oferta habitual y que de alguna forma sí ofrecen valor a esos no clientes. Así, tenemos que introducir características que sean realmente apreciadas por ese nuevo cliente en el que nos estamos fijando, sin condicionantes del mercado antiguo, olvidando todo lo que se ofrecía hasta ese momento, y que nos permita además establecer incluso una nueva estrategia de fijación de precio. Con todo ello, lo que se pretende es precisamente aumentar valor. El caso más paradigmático, que además documentan los profesores que he mencionado anteriormente en su estudio de la estrategia de océano azul, es el Circo del Sol. El Circo del Sol, como probablemente saben, es una oferta
diferenciada en el mercado del circo, que tiene unas características muy particulares. Esta empresa se creó a partir de unos titiriteros, unos artistas callejeros, que en 1984 se les encargó realizar pues un evento especial para conmemorar un aniversario. A partir de ahí es una empresa que ha crecido, incluso ha sido vendida hace unos años, y que ya ofrece espectáculos en casi todo el mundo, bien de forma itinerante o incluso fija. ¿Cuáles son los elementos en los que se fijó el Circo del Sol a la hora de hacer su propuesta de valor? Bueno, pues si miramos lo que era la oferta del mercado del circo tradicional en aquellos momentos, se basaba fundamentalmente pues, en el más difícil todavía, en el hecho de que había fieras y domadores, un concepto del humor basado fundamentalmente en payasos y en una orientación clara hacia un mercado pues, fundamentalmente formado por niños, también bueno, pues, más pistas, personajes o familias emblemáticas que de alguna forma tenían que ver con la historia del circo y que daban credibilidad incluso a la oferta que se hacía. Y en ese contexto, el Circo del Sol cambia completamente y se fija en otro potencial cliente que no es el cliente habitual de esa oferta que era la existente en aquel momento del circo tradicional. Se fija en los adultos. La demanda es completamente distinta y en ese momento no había competencia. La competencia era irrelevante porque ninguna oferta de este sector estaba orientada hacia el mercado de los adultos. Así lo que hacen es, en ese cuadrante de eliminar, reducir, aumentar y crear para darle mayor valor a la oferta orientado a ese nuevo cliente, el Circo del Sol decide eliminar los intérpretes estrella, el show de animales, desaparecen completamente las fieras, las sagas familiares, las varias pistas, reducen también el interés por los niños, por lo tanto el concepto de payaso cambia, disminuyen considerablemente el peligro, ya no es tan importante el más difícil todavía, y la oferta que crean alrededor del nuevo cliente va más orientada a una producción muy enriquecida, ¿no? Con un argumento, la oferta del Circo del Sol va alrededor de un hilo argumental, con música, danza, un entorno refinado, una producción típica incluso de los espectáculos de Broadway. Con todo eso logran pues, una apuesta de valor que ha sido exitosa y que los adultos han reconocido y por tanto crean su propio mercado en el que no han tenido competencia, la competencia sigue siendo irrelevante y han podido incluso fijar esa relación, esa fijación de precios en función de una oferta completamente diferenciada e innovadora. Como hemos comentado en módulos anteriores, la innovación realmente no es algo nuevo, sino que es algo que cualquier empresa que se ha mantenido en el mercado tiene que hacer para sobrevivir y seguir siendo competitivo. Así, las grandes empresas utilizan un mecanismo de innovación que se denomina sostenida e incremental, que de una forma continua y basada en mejoras y adaptaciones de un producto existente, pues van ofreciendo una nueva oferta a sus clientes. Sin embargo, cuando hoy en día oímos hablar de innovación disruptiva, es porque de alguna forma un nuevo entrante, una nueva oferta, cambia completamente el funcionamiento del producto y por lo tanto del mercado. Pero también es cierto que cuando oímos hablar de innovación disruptiva entendemos siempre fuegos artificiales, algo que sucede de forma brusca y que de alguna forma coloca a la empresa que de alguna forma apuesta por este tipo de innovación en una situación completamente por encima de cualquier otro competidor. Pero lo cierto es que el concepto de innovación disruptiva nació hace ya años de manos del profesor Clayton Christensen, que en su tesis doctoral estudió el fenómeno de disrupción en un mercado que ahora nos puede parecer curioso, pero que era el de los discos duros. En los años 80, los discos duros, un mercado tecnológico, de alguna forma se fabricaban para ofrecer unas prestaciones determinadas a los grandes ordenadores y mainframes. Eran productos caros, que de alguna forma tenían unas prestaciones excelentes en cuanto pues, a velocidad, tiempo de acceso, etc. Pero en aquel momento empezaban a aparecer los ordenadores personales y no tenía sentido que esos discos duros caros se incorporasen a un producto que se pretendía que fuera doméstico.
Así que de alguna forma nacieron empresas que hicieron de esa oferta su razón de ser, o sea, empresas que se basaron en una tecnología pues que era más barata, de menores prestaciones y por lo tanto que podía ser utilizada en un mercado completamente diferente. Y ese es el concepto a partir del cual nace la innovación disruptiva, una oferta de menores prestaciones, más barata, de menor calidad, pero que tiene sentido en un contexto donde hay clientes que no precisan de unas prestaciones excesivas o porque no pueden acceder a ellas por una cuestión de precio o porque no les resulta interesante por la complejidad que tiene ese producto. Así, la oferta, ya digo, de productos simples y baratos son convenientes para un tipo de usuarios en el que, por ejemplo, una startup puede focalizarse. Está claro que en un momento determinado, conforme la innovación sostenida va produciendo productos más caros y complejos, que son los que controla una gran compañía, pues hay usuarios que no perciben una ventaja diferencial ese resultado de esa innovación sostenida, ¿no? Y ahí la empresa dominante se vuelve vulnerable. ¿Por qué? Porque en la visión de una empresa dominante solamente cuentan los márgenes y un producto más barato y ofrecido en un mercado diferente pues tiene pocos márgenes y de alguna forma no soporta los grandes costes fijos que puede tener una determinada empresa. Además, sus clientes habituales están acostumbrados a una oferta continuada y que mejora prestaciones sin mirar tanto el precio y por lo tanto esos clientes no le demandan a esa gran empresa que haga este tipo de apuesta por un producto más barato o de menor calidad. De alguna forma, la estructura de costes, distribución y ventas no compensa para una gran empresa y además es un mercado que tiene cierta incertidumbre que ellos no manejan, porque manejan el de sus clientes habituales. Pero lo que sí es cierto es que una startup puede perfectamente buscar en ese mercado nuevo de ese tipo de usuarios o tipo de clientes un espacio donde su oferta tenga sentido y además sin la competencia con empresas dominantes. Y algo muy importante, puesto que son mercados fundamentalmente tecnológicos, existe una posibilidad de crecimiento, no solamente en esos segmentos más bajos, que no hay otra empresa que haga oferta en ellos, sino también porque la tecnología crece en todos los segmentos de forma parecida. Y entonces me va a permitir en algún momento mejorar mi producto e incluso alcanzar segmentos en un margen superior o con clientes que puedan ser un poco más exigentes. Hay dos tipos de innovación disruptiva, la que se llama de bajo nivel, que ya digo son para clientes menos exigentes, se ofrece menor calidad, menor precio, con más facilidad de uso. Y hay ejemplos paradigmáticos, uno de ellos es el transistor como dispositivo. En un mercado dominado fundamentalmente por las válvulas aparece un dispositivo que es pequeño, pero evidentemente de mucha menor calidad. No es capaz de amplificar la señal como lo hace una válvula, ni de ofrecer la misma calidad que ofrece una válvula. Pero lo que sí es cierto es que la tecnología fue aumentando las posibilidades y las prestaciones del transistor y llegó a desbancar a la válvula. Pasa lo mismo con, por ejemplo, los displays tipo LCD. En un momento dado, el plasma era la solución de mayor calidad en la que se fijaban los clientes más exigentes y el LCD con unos píxeles bastante grandes, con una menor calidad, iba destinado a un mercado claramente menos exigente. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que la tecnología ha permitido que la calidad de los displays LCD aumentara y desplazara completamente al plasma. Otro tipo de innovación disruptiva es la que se denomina de nuevo mercado y que tiene ciertas similitudes con lo que hemos visto en el módulo anterior de Océano Azul. Es decir, un nuevo mercado es satisfacer necesidades de no consumidores habituales y por lo tanto crear ese nuevo mercado. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con productos tan paradigmáticos como los ordenadores de Apple, ¿no? O incluso algunos dispositivos móviles como el iPod o el iPhone. De alguna forma, manejar los teléfonos clásicos conforme iban evolucionando se hacía complejo y la apuesta de Apple por dispositivos, ordenadores más fácil de usar, que incluso estéticamente eran más bonitos y podían incluso estar en el salón de la casa, pues era una apuesta que atraía a los clientes no habituales de tecnología. Bien, en resumen podemos decir que la innovación disruptiva precisamente es una innovación que sobre la que es sostenida
y que se adapta a una demanda más exigente, lo que crea es un nuevo mercado alrededor de usuarios menos exigentes. Pero con el avance de la tecnología y a lo largo del tiempo empieza a ocupar espacios de clientes más exigentes, pudiendo incluso desbancar a tecnologías consolidadas, pero que en un momento dado por coste pues no compiten adecuadamente y solamente satisfacen ya a segmentos muy altos o muy exigentes de los usuarios. Algunos ejemplos más de innovación disruptiva son, por ejemplo, el concepto Wikipedia nació como una enciclopedia en Internet con muy baja calidad que claramente no competía con las enciclopedias habituales. Sin embargo, poco a poco, el concepto de Wikipedia alrededor de una determinada tecnología y el uso de Internet pues ha permitido que prácticamente ahora hasta artículos científicos citen a la Wikipedia por su calidad. Pasó lo mismo con el ordenador personal frente a los minicomputadores o estaciones de trabajo, que de mucha mayor calidad pero mayor precio, y que de nuevo el avance tecnológico ha hecho que cualquier ordenador personal pues compita en prestaciones ya con cualquier otro tipo de ordenador. Otros mercados similares han sido la fotografía digital frente a la fotografía por película, que también ha desbancado, o por ejemplo las impresoras con respecto a lo que ha sido habitualmente la impresión offset en el mercado de la imprenta. Con eso, y resumiendo, debemos tener en cuenta que una startup tiene posibilidades de establecerse en un mercado sin competencia y además, si es un mercado tecnológico, crecer, incluso pudiendo desbancar a los actores más consolidados de ese determinado sector. Si son importantes las estrategias de innovación, lo son más las herramientas. Las herramientas para intentar establecer el marco de innovación de una determinada empresa no son diferentes a las herramientas que habitualmente utiliza dicha empresa para su planificación estratégica. Si antes la innovación de alguna forma se disociaba de la planificación estratégica general, está claro que hoy en día la innovación debe ser parte de esa planificación estratégica. Por lo tanto, las herramientas pueden compartirse, son exactamente las mismas, como ahora veremos. No incidiremos en las que de alguna forma están consolidadas, ya digo, como herramientas habituales de la empresa, simplemente las mencionaremos y sí haremos más énfasis en una de ellas que está especialmente orientada al ámbito de la innovación. Veremos fundamentalmente herramientas que nos permiten analizar el estado de la empresa y por lo tanto planificar acciones que nos permitan mejorar en determinados ejes o determinados elementos siempre desde un punto de vista de la innovación. Bien, las herramientas de planificación estratégica se llevan utilizando durante muchos años y quizá la más conocida es el DAFO, también llamado FODA, o en el ámbito anglosajón SWOT. Al fin y al cabo se trata de analizar el entorno, el contexto externo y el contexto interno de la empresa para establecer su posicionamiento de cara a mejorarlo, ¿no? Ese análisis conlleva ver cuáles son las debilidades y fortalezas propias de la empresa, que dependen de ella, y también, bueno, pues en el ámbito externo, cuáles son las amenazas y oportunidades. Como digo, es una herramienta que se utiliza habitualmente y que probablemente todos conozcan. Otra herramienta que también se suele utilizar y que de alguna forma se planteó alrededor del concepto de Porter de mercado es lo que se llaman las 5 fuerzas de Porter, que de alguna forma permite establecer el contexto de una empresa teniendo en cuenta cuáles son los competidores, cuáles son las relaciones con proveedores y clientes y también cuáles son los elementos que de alguna forma permiten el acceso a ese mercado de nuevos entrantes o de nuevos productos o productos sustitutivos. También es conocida y no vamos a entrar en ella. La herramienta Pestel, de alguna forma, permite establecer también cuáles son los factores del entorno desde el punto de vista de 6 elementos que corresponden precisamente a las letras que componen el término Pestel, ¿no? Que Pestel son las iniciales de elementos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Así pues, la herramienta Pestel lo que nos permite es, en cada uno de esos elementos, en cada uno de esos campos, analizar cuáles son los factores externos que la empresa debe tener en cuenta a la hora de abordar su estrategia futura.
Una herramienta quizá menos conocida es la matriz de Ansoff. Ansoff establece que de alguna forma las estrategias de crecimiento de una empresa tienen que ver precisamente con la posibilidad de crear barreras de entrada, de defenderse ante una innovación de la competencia, de competir en otros mercados distintos a los habituales, mejorar el posicionamiento de marca. Así, establece como 4 pilares básicos la necesidad de una mayor penetración en el mercado existente, el desarrollo de un nuevo producto para el mercado existente, el desarrollo de un nuevo mercado para un producto habitual y la diversificación con nuevos productos para nuevos mercados. Con esas consideraciones permite establecer los ámbitos de innovación en función de si lo que queremos es vender más al mismo cliente a través de lo que sería más o menos innovación sostenida, a través de, pues no sé, estrategia de fidelización, promoción, publicidad, etc. Si lo que estamos viendo es intentar vender algo nuevo al mismo cliente, un mercado que conocemos, pues eso significa utilizar la plataforma existente para, escuchando a los clientes, hacer una oferta diferenciada. Otro elemento que habíamos visto es intentar vender lo mismo, pero a un nuevo cliente, es decir, analizar un nuevo mercado, nuevos canales, ver cuál puede ser la política precio-calidad e incluso intentar mejorar o cambiar el producto para adaptarlo a la demanda real de ese nuevo cliente. Y por último, la diversificación consiste en vender algo nuevo a un nuevo cliente, es decir, trabajar en un mercado distinto con nuevos productos. Para ello, pues son importantes alianzas, fusiones y adquisiciones, estudios de mercado, etc. Y por último, la herramienta la que me voy a detener quizá un poquito más es lo que se llama radar de la innovación. El radar de la innovación está pensada para analizar un gran número de ejes de la empresa, establecer cuál es el posicionamiento actual y mediante innovación intentar abordar los ejes que se consideran más estratégicos o que de alguna forma están en un peor momento o en un peor estadio respecto a lo que la empresa le gustaría tener. Esas dimensiones, ya digo, establecemos el estado anual, identificamos oportunidades y marcamos prioridades de innovación. Los 4 ejes principales, que en una circunferencia podrían corresponder con las horas 12, las 3, las 6 y las 9, pues son por un lado la oferta, es decir, qué es el producto, otro eje es los clientes, a quién vamos a venderle, otro es los procesos, cómo hacemos para desarrollar nuestro producto y llegar a los clientes, y por último la presencia, dónde situamos nuestra oferta. Y entre esos 4 grandes ejes, pues hay otros que de alguna forma me permiten variar los elementos que debo considerar a la hora de mejorar el posicionamiento de la empresa para el mercado al que quiero acceder. Así, si partimos de la oferta, como hemos dicho, donde innovar significa pues, crear nuevos productos, mejorar nuestros productos o servicios, a continuación podemos analizar la posibilidad de que con la misma plataforma intentemos desarrollar una cartera más amplia de productos sin necesidad de incurrir en excesivos costes, es decir, aprovechar lo que se denomina eficacia de base común para crear ofertas derivadas. El tercer eje, más cercano todavía a los clientes, es el que se denomina soluciones y que de alguna forma permite establecer una personalización real de productos y servicios, acercando mucho más nuestra oferta a las necesidades concretas de clientes incluso individualizados o segmentados en pequeños submercados. Por fin llegamos a los clientes, son los que consumen nuestra oferta, y innovar en ello pues es buscar nuevos clientes o intentar detectar necesidades latentes que no han sido reveladas. Si pasamos a continuación y nos vamos acercando hacia los procesos, hay un elemento cercano al cliente que es esencial y más en los últimos años, que es lo que se denomina la experiencia de cliente. Es decir, cómo debo acercarme al cliente para que el cliente lo que valore no solamente sea el producto o servicio, sino la forma en la que lo obtiene, es decir, reformulando la interfaz organización-cliente. A continuación, podemos pensar en que es posible establecer procesos que me permitan obtener valor, recuperar valor respecto al que he creado mediante otros mecanismos de ingresos y nuevos modelos de negocio. Por fin estamos en el eje, otro de los ejes fundamentales, el que correspondería al eje de las 6,
que es el de los procesos, las actividades para llevar a cabo las operaciones internas. Innovar en este aspecto es esencial porque nos permite mejorar la eficiencia y aumentar la calidad. La organización es uno de esos ejes también porque incorpora procesos que tienen que ver precisamente con la estructura de la empresa, con la estructura y su impacto tanto interno como externo, replantear funciones, diferentes mecanismos de interacción entre los distintos elementos de la empresa es esencial para mejorar eficiencia de nuevo y calidad. También la cadena de suministros son procesos asociados precisamente a los movimientos de productos e información, desde origen hasta entrega. Innovar en ellos de nuevo es esencial a través de optimización de procesos logísticos, colaboración, establecimiento de mecanismos que ayuden también a llegar en el menor tiempo posible y tener el menor stock habitualmente, que siempre supone un coste para la empresa. A continuación podemos hablar de presencia, es el otro eje esencial, que es la conexión real entre la empresa y el mercado. ¿Cómo innovar aquí? Pues tiene que ver fundamentalmente con los puntos de presencia, mejorándolos o estableciendo alianzas con otros actores que me permitan aumentar mi nivel de presencia. La conexión, la redistribución final del cliente es otro eje que es esencial, porque de esa red va a depender a cuántos clientes podamos llegar, y finalmente el concepto de marca como elemento simbólico distintivo de la empresa, que también es muy valorado por el cliente y que a base de creatividad en cuanto a eslogans, simbologías, pues nos va a permitir conectar también con el cliente. Por último, vamos a hablar simplemente muy rápidamente de una herramienta de implementación de un proyecto de innovación. Esa herramienta, que se denomina Lean Startup, es la herramienta que últimamente utilizan normalmente las empresas, las startups, para acceder a un determinado mercado y crear su producto con ciertas garantías de éxito. El nombre de Lean Startup viene de startup, que es experimento, que incluye cierta incertidumbre, que es donde se mueve el emprendedor, y Lean significa sin grasa y de alguna forma lo que pretende es eliminar todo lo superfluo y hacer todo el proceso con mayor rapidez. Esta metodología se basa en construir, medir, aprender y iterar continuamente hasta focalizar realmente nuestro producto en las necesidades del cliente. El concepto esencial se basa en la creación de lo que se llama el producto mínimo viable. El producto mínimo viable es algo que me permite interactuar con el potencial cliente de forma que pueda ir aprendiendo lo que realmente el cliente necesita y focalizar la ejecución y el desarrollo de un producto que realmente satisfaga esas necesidades. Es un proceso interactivo donde me permite descubrir al cliente, validar con él el producto, este producto mínimamente viable que voy enriqueciendo, y a continuación, una vez que tenga claro que eso puede tener sentido, intentar llegar a un mercado, construir un mercado, ver si tengo clientes suficientes y a partir de ahí realmente podré decir que tengo mi compañía establecida. En este proceso de iteración es esencial pensar en que en un momento dado debo pivotar. Pivotar significa que si no estoy acertando con mi oferta, es decir, si no estoy captando las necesidades del cliente, tengo que pensar en hacer movimientos estratégicos que me lleven incluso a productos completamente distintos. Así ha sucedido con muchas de las empresas que hoy son grandes referentes en sus correspondientes mercados y que realmente nunca empezaron haciendo una oferta de valor como la que hoy en día representan y que de alguna forma es por la que todos lo conocemos. Podemos pensar pues, en Instagram, que empezó siendo una empresa que intentaba ofrecer servicios de localización y que se ha convertido pues, en una red social utilizada fundamentalmente en nuestros días por jóvenes y adolescentes.